Queremos determinar el derivado de la función dada que es un cociente de una función exponencial con base y una función polinomial. Por tanto que tenemos un cociente, aplicaremos la regla del cociente que se entrega aquí en caso de que necesite revisar. Para aplicar esta fórmula aquí dejamos que el numerador igual phi y el denominador igual g. Para determinar f' of x comenzamos con el denominador. Aviso, el denominador es solo un denominador cuadrado, por lo tanto tendremos la cantidad de x al ser más 2 cuadrado. Y el numerador va a ser gxf', fxg'. Bien, el denominador x al ser más 2x el derivado. Del numerador tenga cuidado, aviso que el menos un exasiemens parte del exponente. El numerador x el derivado del denominador. Así que determinamos estos dos derivados, el resto será álgebra. El nominador se quedará igual. Aquí tenemos la cantidad de x al ser más 2. X el derivado de al poder de 2x cuadrados, 1. Esto requerirá la regla de cadena. Así que serás el exponente. Así que la derivada de a la us a la primera upsu. Tenemos e al poder de 2x cuadrados, un x el derivado de 2x cuadrados, un eso será 4x. E al poder de 2x al 2 do, un x el derivado de x cubed más 2 que es 3x cuadrado. Ahora determine este producto aquí y este producto aquí. Para borrar estas paréntesis tenemos que distribuir este producto aquí. Tenemos e al poder de 2x cuadrados 1 por 4xxx cubierto, tanto tendremos 4x a la cuarta y a la potencia de 2x cuadrados, 1. Y luego tenemos más e a la potencia de 2x cuadrados, 1 por 4xx2 eso será 8x a los 2x cuadrados, 1. Menos, aquí tenemos 3x cuadrados e al 2x cuadrados, 1. Así que el último paso en este problema será factorar el numerador. Vamos adelante y acabemos en la próxima diapositiva. Ahora queremos identificar el mayor factor común del numerador, que va a ser que será un factor de xi para la potencia de 2x cuadrados, 1. Así que cuando factoras el mayor factor común de c a la potencia de 2x cuadrados, 1. Nos dejamos con 4x cubed más 8, 3x. Bien, ponemos el 3x segundo y el más 8 tercero. Entonces los términos están en orden descendente. Así que aquí está el derivado de la función dada. Miraremos una función más relativa a la función exponencial con la base e, y la regla del cociente en el siguiente video.